por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Presentamos el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría y otros temas de opinión pública de importancia nacional. Es dirigido por la licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada por Eterly Núñez, administrador. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, además de empresarios que buscan compartir sus conocimientos y experiencias. Le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes por medio de nuestro Facebook o suscríbase a nuestro canal de YouTube y vea todos nuestros programas. Experiencia Contable. Hemos presentado el programa Experiencia Contable con en asesoría fiscal y en derecho tributario. De provecho para todos. Muchísimas gracias. Don Enver, bienvenido nuevamente al programa Experiencia Contable. ¿Cómo está en esta pandemia? ¿Cómo le ha ido? Mucho trabajo y muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, muchísimas gracias. Un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Felicitarles nuevamente por el aniversario a don Eterly y a mi buena amiga Ivette también. Pues siempre es un gusto por acá estar compartiendo con ustedes, pues algo que a todos nos gusta, ¿verdad? Temas tributarios, contables, legales en general, y pues bueno, que todos los días acontecen, que hoy en día, como muy bien lo indicabas con los temas justamente de pandemia, ¿verdad?
nos hemos venido afectando y un poco de lo que queremos hacer hoy como ejercicio, digamos, en este conversatorio que vamos a tener aquí con Manuel y con ustedes, es mencionar algunos aspectos tal vez dentro de una gama o temática comercial que nos han venido incidiendo, ¿verdad? Y que tienen manifestaciones claramente como todo lo comercial en la temática tributaria al final de la línea. Y bueno, hablarles también un poquito del tema de modificaciones y demás que se han venido a suscitar con el tema de pandemia en materia de contratación administrativa. Y reiterar, un placer estar acá con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias. Yo creo que podemos empezar con la pregunta del inicio, como dicen. ¿Qué es contratación administrativa? ¿Cuál es el alcance? ¿Todas las empresas o en personas físicas podemos participar en una contratación administrativa? ¿Qué tan difícil es hacer negocios con el gobierno? Y más en este momento, ¿verdad? Muchas gracias. Empecemos por entender que en el contexto actual que estamos viviendo está habiendo un cambio radicalmente muy relevante que todos estamos experimentando día a día. Y lo que se ha hablado es precisamente de un adelanto del futuro. ¿En qué me refiero con esto? En que las cosas que posiblemente iban a ocurrir dentro de 10 años se están adelantando y van a ocurrir ahora, como puede ser la educación virtual. Y entrando en esta línea, pues afecta definitivamente lo que es la contratación administrativa o la contratación pública. Que lo que primero que tenemos que hacer es distinguir la contratación privada de la contratación pública. La contratación pública es la contratación que se hace con el Estado, sus entes. En otras palabras, con los ministerios, con la Caja Costarricense de Seguro Social, con el Instituto Costarricense de Electricidad, o donde haya una mayoría de fondos públicos, como por ejemplo, podría ser la Cruz Roja Costarricense, que al recibir fondos públicos, entonces tiene afectación como contratación pública. La contratación privada es simplemente la contratación entre dos personas que no tienen relevancia con el Estado, no tienen participación pública, no hay fondos públicos. Entonces, el elemento clave en cualquier contratación pública es precisamente eso, el dinero público, el dinero del Estado. Entonces, al haber fondos públicos de por medio, evidentemente tiene que haber una serie de controles, tiene que haber una serie de normas, de reglas, porque la idea es que esos fondos sean usados responsablemente, correctamente, no caprichosamente, no arbitrariamente. Y de esta manera aterrizamos en su otro punto, y que es muy relevante, que es precisamente quiénes pueden participar. Puede cualquier persona participar. Y uno de los principios más relevantes de lo que es la contratación pública es eso, la libre participación. La contratación pública está abierta a todos, a cualquier interesado. Eso sí, cualquier interesado que esté dispuesto a someterse a las reglas del juego. ¿Y cuáles son las reglas del juego? Pues precisamente las que se establecen en lo que se llama la Ley de Contratación Administrativa. Y la Ley de Contratación Administrativa lo que hace es establecer cuáles son las reglas de cómo vamos a jugar, cómo vamos a contratar con el Estado y sus entes. Continuando con esta línea, es muy importante indicar que además de lo que es la Ley de Contratación Administrativa, también tenemos una enorme y rica jurisprudencia de la Sala Constitucional que ha venido a informar y a complementar también lo que es la Ley de Contratación Administrativa, desarrollando sus principios, permitiendo y enfatizando lo que es la libre concurrencia. ¿Por qué? Porque la idea de un contrato público, Ivette, es que llegue la mayor cantidad de gente, que todo aquel que de verdad cree que pueda lograr ser adjudicado, en otras palabras, ganar el concurso, lo puede hacer, porque al Estado le interesa eso, entre más mejor, porque el Estado lo que quiere es conseguir el mejor producto al mejor precio posible. Y por eso muchos de su público van a estar familiarizados con el tema de, bueno, tenemos que lograr un buen precio. ¿Por qué? Porque la mayoría de los concursos públicos están estructurados precisamente para que el Estado logre pagar el menor precio posible para tener el mejor producto posible, que es obviamente una meta que cualquier persona, cualquier contratista desea lograr. Entonces el Estado va a estructurar sus concursos de manera en que se logre acreditar que la persona que está ofreciendo los servicios efectivamente puede hacer lo que quiere hacer,
porque eso es muy necesario. O sea, no podemos contratar a cualquier persona que simplemente llegó a presentar una oferta. Y además que ofrezca un precio que también tiene que ser razonable, porque el Estado no quiere ni le interesa fomentar que lleguen personas por ese precio ridículo simplemente para que leen las obras. Y eso, pues por aspectos que yo creo que nuestro público puede comprender perfectamente, genera una serie de problemas. Si aceptamos precios denominados ruinosos o precios que están totalmente de fuera del mercado. Porque generalmente, pues un oferente tiene una estructura de costos, tiene una operación, como Don Ember podrá explicarnos también, pues tiene que pagar tributos, tiene que pagar impuestos sobre la obra que va a llevar a cabo. Perdón, don Manuel, hay dos puntos ahí, digamos, vocabularios que se relacionan con lo que es la contratación administrativa, que una es son los carteles, que tienen un vencimiento, ¿verdad? Que eso es algo que es nuevo para los que no hemos tal vez hecho licitaciones con el gobierno o participado en concursos. Y otra palabra clave es la parte ruinosa. Me acuerdo hace muchos años que yo estaba analizando algo de contratación administrativa y hablaban de los índices de precios, de los diferentes índices que se manejan, y parece mentira, pero tiene su lenguaje técnico, su estructura de procedimientos, y no es como hacer una compra con el proveedor que me venda con mejor precio, sino que tiene todo un procedimiento y todo un análisis, y ahí la importancia de la contabilidad en el momento de una licitación, porque yo tengo que demostrarle que yo voy a tener una rentabilidad y que no va a ser ruinosa mi participación, que ahí es donde habla de unos porcentajes, que la ganancia no puede ser inferior a cierto porcentaje. Entonces, ese lenguaje que es estrictamente de una contratación administrativa, no va a ser ruinosa mi participación, que ahí es donde habla de unos porcentajes, que la ganancia no puede ser inferior a cierto porcentaje. Entonces, ese lenguaje que es estrictamente de una contratación administrativa. Este punto, Ivette, y que es lo que me permite desarrollar esto. Cuando hablamos de las reglas de cada concurso, tenemos que hablar necesariamente de lo que se llama un pliego de condiciones o el famoso cartel. Un cartel o pliego de condiciones pues viene a ser lo mismo. La administración, porque la contratación administrativa es sumamente compleja, no es tan sencillo como, y esto normalmente hay que explicárselo a todos los proveedores, no es tan sencillo como simplemente llegar un día y decir, bueno, voy a venderle al Estado. Implica un conocimiento, un entendimiento de lo que esto implica. ¿Por qué? Porque contratar con el Estado es muy bueno, es un excelente proveedor, pero a la vez es un proveedor exigente. Y como consecuencia de esto, él va a poner sus reglas del juego. ¿Y cómo lo va a poner? Pues él va a hacer lo que se llama un cartel. Él va a decir, quiero contratar una obra o quiero contratar un producto que tiene que tener estas especificaciones. Y va a poner una serie de condiciones, especificaciones técnicas, y va a poner también especificaciones que se llaman de orden legal o jurídico. Las jurídicas, pues básicamente tendrá que demostrar el oferente, pues si es una sociedad anónima, si es una persona física, o sea, quién es. Tendrá que mostrar que está al día en el pago de sus impuestos. ¿Por qué? Porque el Estado va a contratar con gente seria, gente que pague sus impuestos. Tendrá que tener gente que esté al día con la Caja Costarricense del Seguro Social. Muy importante. Y además, pues además de eso, si usted logra pasar todos esos filtros, entonces vamos a ver si el producto que usted me está ofertando, primero, tiene un precio adecuado y razonable, y además se cumple con las exigencias. ¿Por qué? Porque usted puede ofrecer un excelente producto a un excelente precio, pero el Estado posiblemente le va a decir, pues ¿sabe qué? Ese no es el producto que yo necesito. Es un excelente producto, no lo dudo, pero no es el producto que yo necesito. Y eso aterriza en lo que usted menciona, que es un tema sumamente importante, que es el tema del precio, el precio luminoso. Vamos a ver, el Estado, cuando hace un concurso público, tiene que tener disponibilidad presupuestaria. En otras palabras, el Estado tiene que tener el dinero para poder comprar el servicio o el producto que se está presentando en un concurso público. Si el Estado no tiene esa disponibilidad presupuestaria, y es un término que muy posiblemente muchísimos en su audiencia habrán escuchado, no puede haber concurso. Sin esa primera etapa no podemos tener un concurso público. Necesitamos saber que tenemos el dinero listo para gastarlo en este proyecto. Entonces, la administración
es una administración muy responsable, muy trabajadora y diligente. Entonces la administración, cuando determina, por decir una cosa, que necesito comprar, por decir un ejemplo, 100 escritorios, voy a saber primero que tengo el dinero, voy a saber más o menos cuánto cuestan los escritorios, cuál es el precio de mercado, y voy a más o menos tener una idea de que si saco un concurso por escritorios, más o menos dónde puede haber el rango. Y yo incluso le puedo decir a mis oferentes, vea, yo dispongo de este presupuesto y pienso pagar un máximo de tanto. Entonces, fija las condiciones del juego. Entonces, si la administración dice, yo espero que su oferta no pase de 100, pues lo lógico y lo razonable es que todo el mundo esté ofertando entre 85, 90, 92. Esto es un modo de ejemplo, puede variar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo sé que el escritorio vale 100 y llega un oferente y me ofrece 20 como precio? Eso arroja alarmas. ¿Por qué? Primero porque la administración va a decir con toda razón, ¿cómo es que si yo hice un estudio de que el escritorio más barato que había en el mercado costaba 80 y el más caro costaba 150, por lo cual yo creo que el precio tiene que andar en 100, llega este oferente y me ofrece un escritorio a 20? Entonces, hay toda una serie de escenarios que se puede preguntar a la administración. La administración puede decir, ¿será que el escritorio no está bueno? ¿Será que el escritorio está malo? ¿Será que el material no es el material que a mí me interesa? O simplemente puede decir, este es un oferente que quiere llevarse el concurso como de lugar simplemente por el hecho de ganarlo a toda costa. Ahí caemos en lo que es un precio ruinoso. ¿Por qué? Porque a la administración no le interesa contratar al más barato por el más barato, por decirlo de alguna manera. Le interesa contratar a un precio competitivo el mejor producto. Entonces, si se presenta un precio ruinoso, eso va en detrimento del concurso, porque el concurso lo que busca es traer a la administración pública, a las administraciones públicas, los mejores productos posibles al mejor precio. Entonces, cuando se hace un análisis contable, se hace un análisis de precio, pues ustedes y su público podrán comprender la complejidad que eso conlleva. Y aquí yo creo que don Ember también puede mencionar de todos los componentes que puede llevar un precio, porque yo tengo que calcular mi costo, tengo que calcular mis temas tributarios, tengo que calcular qué pasó, por ejemplo, si me atraso, si no me atraso, si el producto viene bien, si el producto viene mal. O sea, tengo que calcular una serie de elementos que vayan incorporados dentro del precio, primero, para yo calcular, tener pues una ganancia, porque también eso es un tema que luego podemos tocar. La idea es que yo como contratista gane y el Estado espera que yo gane, ¿verdad? Eso es muy importante. Que ambos ganen realmente. Exactamente. O sea, Don el Ember, Estado usted está consciente. que es especialista en impuestos, uniendo la parte que nos ha estado comentando don Manuel, ¿qué podemos hablar o qué beneficios tendríamos en una contratación administrativa, o más bien tenemos más responsabilidad fiscal por estar negociando con el gobierno? Claro, pues muy importante este elemento de la responsabilidad, ¿verdad? Y mucho lo que mencionaba Manuel con respecto a el estar al día en cumplimiento de obligaciones formales, materiales, ¿verdad? Que todo esto, digamos que es un pequeño resabio de lo que traía la ley 9416, ¿verdad? Que trae algunas disposiciones en ese sentido, pero más que esto y en el día a día, porque hay un tema claramente de responsabilidad y que eventualmente la administración pública puede decantar o declinarse en caso de que alguien esté en franco incumplimiento de esos deberes, tanto formales como materiales, ¿verdad? Eso implica tener pues la contabilidad en orden y además las obligaciones tributarias como debe ser. Decía que pueden ocurrir supuestos para el área financiera, contable, tributaria, como el siguiente, que es uno en el que estamos ayudándole justamente a un cliente. Resulta que el cliente es adjudicado y se le da la adjudicación como tal de un proyecto. La entidad jurídica que es la que está para efectos de la contratación, y es con quien tiene la relación directamente la persona, no tiene ningún tipo de beneficio o incentivo fiscal cuando se hace el estudio y el análisis y el costeo, digamos.
Y resulta que ya sobre la marcha y entrada a las fases de contratación administrativa, solicita una exoneración o una exención genérica. Le otorgan la exoneración genérica y ¿cuál es el tema negativo ahora para nosotros? Que resulta que en el caso del impuesto al valor agregado teníamos contemplado una situación donde teníamos un mundo perfecto con el sistema de créditos y débitos, ¿verdad? Con el 13% como tarifa plena en el servicio realizado. Pero resulta que ahora tenemos una entidad a la que se le debe facturar con IVA cero y todos los proveedores que tenemos nos están facturando al 13% con tarifa plena, sin posibilidad de tener derecho a crédito pleno según lo que establece la ley y el reglamento de impuesto al valor agregado. Entonces, vean ustedes que de una situación de contratación administrativa, qué difícil se ponen las cosas ahora cuesta arriba. Como lo decía Manuel, es un tema meramente contractual, ¿verdad? Yo podría decir sí, pero es que usted me cambió las condiciones. Efectivamente, al momento de la contratación inicial, mi margen de probablemente que esperaba de utilidad era 1, ahora va a ser eso menos todo el 13%, ¿verdad? Y a partir de eso puede ser que el proyecto para mí ya no resulte ser lo suficientemente atractivo. ¿Qué es lo que menos se quiere? Pues obviamente apartarse o separarse del proyecto, y entonces lo que uno buscaría es una solución. Solución que estamos gestionando, tratando de obtener una exoneración, ¿verdad? Para efectos de contar, digamos en el caso nuestro, con una exoneración de una misma naturaleza y tener un mundo nuevamente perfecto, donde los proveedores en esa contratación nos facturen también sin impuesto al valor agregado y no tener que asumir como un costo prácticamente todo lo que desde un principio y cuando se hizo, digamos que todo el estudio financiero y demás y de costeo no lo tenía incluido, y ahora las cosas pues cambian repentinamente pero diametralmente, ¿verdad? Para los efectos de lo que se busca de utilidad también claramente del proyecto. Exactamente. Quiero retomar Sí, don Manuel. Perdón, es que me parece muy importante retomar un aspecto ahí que menciona don Enver, que es importantísimo. Dos características muy relevantes que creo que pueden haber apreciado. En un primer lugar, la contratación administrativa es dinámica. ¿En qué me refiero con dinámica? Está sujeta a una serie de cambios constantes. ¿Por qué? Porque las necesidades del Estado se van adaptando a los tiempos. Entonces, perfectamente, el Estado me puede haber contratado para un objeto específico y sobre la marcha resulta ser que se dan cuenta de que hay que hacer un ajuste. Y eso tiene consecuencias muy importantes. ¿Por qué? Porque entonces nos obliga, el Estado puede exigirme a mí como contratista que me adapte. Eso es una diferencia muy importante con la contratación privada. El Estado me dice a mí sobre la marcha, vea, Manuel, resulta ser que usted está ejecutando esto, lo está haciendo muy bien, pero yo necesito que me dé más. Necesito que me ejecute esto más esto otro. Y yo se lo tengo que dar, tengo que cumplir. Eso es un tema muy importante, la dinamicidad de los contratos públicos. Y el otro elemento que es sumamente importante, que era lo que precisamente tocaba don Enver, es el carácter interdisciplinario de la contratación administrativa. Creo, me atrevería a decir que nunca he estado en un proceso de contratación que no fuera interdisciplinario, porque siempre vamos a ver abogados, siempre vamos a ver contables, siempre vamos a tener pues los expertos técnicos del objeto contractual, tiene que haber un factor comercial. Todos esos elementos siempre están presentes en cualquier contratación. O sea, la preparación de una oferta es interdisciplinaria necesariamente, así como la ejecución. Por eso, inicialmente, cuando conversamos, Ivette, habíamos mencionado del carácter complejo de la contratación administrativa. ¿Por qué? Porque es muy difícil, efectivamente, que a la hora de preparar una oferta, no digo que imposible, pero sí es muy complejo, muy difícil pretender que una sola persona prepare la oferta. Porque entonces estaríamos hablando que esa misma persona tiene que tener conocimiento de la ley de contratación, de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, de la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, que es un tema que todavía no hemos tocado, que es muy importante. A eso agréguele que tiene que tener conocimiento contable, a eso agréguele que tiene que ser conocedor del aspecto técnico de la licitación. Entonces, todo eso
conlleva a un proceso muy, muy complejo, muy complejo. Tal vez un aspecto que me gustaría tocar muy brevemente, y ver, aprovechando todo este tema que hemos conversado de lo que son los carteles, es que, da la naturaleza del concurso público, la administración le interesa mucho de que yo, si presento una oferta, vaya a cumplir. ¿A qué me refiero con eso? A la administración no le interesa que lleguen oferentes que presenten las ofertas y luego a la hora de cero lo digan, ¿sabe qué? No, ya no me interesa. No, yo presenté eso para ver si ganaba, pero al final no. Entonces, ¿qué pasa? La administración exige lo que se llaman garantías de participación. Esas garantías de participación es precisamente la forma en que la administración se va a asegurar del que presenta la oferta. Si gana, pues va a firmar el contrato, porque eso es lo que le interesa. A la administración le interesa que lleguen 100 oferentes y que al final todos se quiten. O sea, si usted está presentando la oferta es porque usted está seguro y consciente de que va a participar y que si gana tiene que cumplir con el objeto del Manuel. Sí, señor. Sí, sobre esa línea hay una consulta. ¿Cuáles serían los requisitos básicos, por decirlo de alguna manera, para estar dentro de una oferta de administración de esa índole? Ese sería uno. Solamente para recordar, recordemos que el contrato administrativo tiene como 4 aspectos básicos relevantes, que son que hay un principio de legalidad que no se puede brincar ni el Estado ni el oferente. También que este contrato lo que busca es satisfacer necesidades públicas como tal, que van a beneficiar al pueblo, y que el contratista llega a ser un colaborador de la administración pública, y que la administración pública tiene la obligación de hacer cumplir el contrato. Estos 4 elementos básicos. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los requisitos básicos para ofertar? Esa es una. Si se oferta con persona jurídica o con persona física, ya usted lo mencionó de alguna manera, pero es importante aclararle al público, todos los que cumplimos los requisitos tenemos derecho. Y al final ya usted lo mencionó de alguna forma, si no podemos decir, uy, qué miedo, ya no lo hago. ¿Qué hago ahora que el gobierno me dijo que sí? Esas son consultas. Excelente, no, y vamos a analizando la zona por una, que me parece muy importante. Las administraciones públicas tienen lo que se llama un registro de proveedores. Entonces, el registro de proveedores es una unidad, un departamento o dependencia dentro de cada ministerio, o incluso hay una proveeduría nacional, ¿verdad?, que ve lo que es la administración central. Y en la proveeduría, el proveedor o la proveedora institucional lo que hace es que sabe exactamente cuáles son las necesidades pues, del ministerio o de la Caja Costarricense de Seguro Social. Vas a ver que necesito, por ejemplo, necesito escritorios, necesito papel, necesito lápices, lapiceros, etc. A modo de ejemplo. Entonces, si yo soy una persona que creo que puedo darle mis servicios al Estado, que yo podría ser una persona adecuada para darle mis servicios al Estado, entonces, efectivamente, yo lo que hago es que me inscribo como proveedor en la proveeduría. Entonces, ahí lo que hacemos es registro de proveedores. Yo llego, lleno un formulario y digo, yo, Manuel Enrique Ventura Rodríguez, soy abogado, quiero pues inscribirme como proveedor en el caso que necesite un abogado, que por favor me tome en cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando se den los concursos, me van a llegar invitaciones de las proveedurías para que yo pueda, pues, participar. Ahora bien, de igual forma, los concursos son publicados, los pliegos son publicados en la Gaceta. Entonces, la Gaceta, pues, hay que leerla. Es algo que mucha gente, pues, da pereza, pero la Gaceta hay que leerla. Y ahí salen listados los concursos y las necesidades de todo el Estado. Entonces, usted agarra la Gaceta todos los días, la revisa y en la Gaceta va a decir, esta institución necesita esto, esta institución necesita esto. Entonces, la combinación de ambos elementos lo que me va a permitir es encontrar aquellas áreas de oportunidad que a mí me parece adecuadas para participar. Pasando al siguiente punto que mencionabas que era muy relevante, que es ¿cómo oferto? Oferto como persona física, oferto como
tendrá que participar la persona física porque es la persona que cumple con esos requisitos. Habrá otras áreas en las que, por ejemplo, pueda ser más variable. Por ejemplo, si lo que se está ofertando es, por decir, algún producto, pues es muy posiblemente que sean personas jurídicas las que vayan a ofertar, que son las personas jurídicas que tienen el producto a disposición de la administración. Entonces es un poco relativo, depende mucho del concurso. Aprovechando también esta apertura que me das, me imagino que la gran mayoría del público pues habrá escuchado lo que es el famoso SICOP, el sistema de compras públicas. El Estado ha buscado migrar a un sistema, a una fórmula de contratación que sea más eficiente por medios electrónicos, lo cual es, por supuesto, siempre más bienvenido. Y tal vez cuando comenzamos nuestro programa, pues habíamos hablado de un adelanto al futuro. En ese aspecto, pues Costa Rica está en una buena situación, en el tanto, pues ya tenemos un sistema electrónico que le permite al Estado y que le permite a los oferentes, pues, tramitar y participar en estos concursos sin tener que estar yendo materialmente a las instituciones. En los tiempos actuales es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque permite poder continuar contratando sin necesidad de que pues haya un desplazamiento, ¿verdad? Que implique ir necesariamente a las oficinas públicas. Y el Estado ha sido ya enfático que todas las instituciones públicas ya al día de hoy tienen que estar haciendo sus concursos de forma electrónica. Entonces, y esto aterriza muy bien en lo que estamos hablando sobre los proveedores, entonces yo me puedo convertir en SICOP como un proveedor de las administraciones públicas. Yo me inscribo, me puedo inscribir como persona física, como persona jurídica, y a la hora de inscribirme en SICOP, ahí establezco, yo Manuel Ventura soy abogado. Entonces me van a llegar a mí correos electrónicos con las invitaciones o los concursos relevantes a mi área. Por ejemplo, ustedes, si están familiarizados con SICOP, a la hora de inscribirse, ustedes pueden ver todas las áreas que existen ahí. O sea, es impresionante la lista que hay. Y ahí viene absolutamente todas las áreas de contratación o de interés para el Estado. Entonces, es necesario que cualquier oferente, cualquier proveedor interesado, desde ya, si usted tiene pensado que va a ser proveedor del Estado en un futuro cercano o mediano, empiece a tramitar SICOP porque es una herramienta compleja que requiere una familiarización y usted no quiere estar, porque las contrataciones tienen un plazo, ¿verdad? Usted no quiere estar 5 minutos antes de que le vence el plazo corriendo apresurado, tratando de subir la oferta o que se le cayó la conexión a internet o que su computadora no está funcionando o que el sistema no es compatible con su computadora. O sea, todas esas son cosas muy importantes, son temas de logística, de práctica, que el oferente tiene que conocer muy detalladamente, volvemos al carácter interdisciplinario, para que no le ocurra lo que tristemente ocurrió en muchas ocasiones. Se tienen ofertas preparadas, muy bien hechas, muy correctas, pero no las pudieron subir a SICOP o las suben tarde. O sea, cosas que son muy desafortunadas, pero que una correcta asesoría permite evitar. Excelente, gracias por la respuesta. Recuerde que estamos en su programa de Experiencia Contable, como todos los lunes a partir de las 8 de la noche, tocando temas de importancia vital para su negocio, para su profesión. Gracias a TPC Group, Precios de Transferencia, gracias a BN Contadores y gracias a BitSai, expertos en tecnología del registro contable. Doña Ivette. Si queremos abordar, estamos en pandemia, ¿verdad? Y estamos con el tema del COVID. Hemos escuchado muchos productos que ha venido comprando el gobierno y que necesita también adquirir. Entonces, se nos genera, digamos, la pregunta que si también en la contratación administrativa ha habido un antes y un después. ¿Se han añadido procedimientos nuevos o el gobierno está pidiendo más garantías sobre lo que está licitando? ¿Qué relación va a tener con el efecto también de los impuestos que entraban para el gobierno en ciertos productos? Tal vez don Enver nos puede colaborar con este tema
la relación de impuestos, la relación de los nuevos procedimientos que vienen, o todo se ha mantenido exactamente igual antes de la pandemia y con pandemia y un día después, como se dice ahora también? Correcto. Bueno, hay muchos temas acá que se pueden, digamos, que valorar de cara no solo al tema de contratación administrativa, sino en general pues en el entorno del COVID, ¿verdad? Incluso don Manuel mencionaba de la parte pues interdisciplinaria que pueden existir o que puede mediar en todos los temas de contratación administrativa, pero esto puede ir un poco más complejo el tema, digamos, de relaciones incluso entre particulares que estén inmersos en el tema de la contratación, ¿verdad? ¿De qué hablamos? Por ejemplo, de que yo cuento con una parte de los insumos para prestarle ese servicio al Estado, pero no cuento con la totalidad. Entonces, yo solo tal vez no podría hacerle frente a esa contratación y busco un aliado de negocios. Y entonces aquí viene, digamos, un poco la temática comercial, ¿verdad? Donde tenga que incurrir, por ejemplo, en un consorcio a nivel de contratación privada, ¿verdad? Y acuerdo entre partes para poder solventar esa necesidad que tiene el Estado. Entonces, ¿qué tan complejo puede ser? Pues tan complejo como quiera ser cada una de las obras, estructuras y de las necesidades que tenga el Estado en ese momento para cubrir sus necesidades. Aquí podemos hablar desde la aparición, por ejemplo, de un fideicomiso que haya de por medio, ¿verdad? Dentro del tema de contratación y de distintas modalidades y contratos modernos que podemos tener presentes y que cada uno de ellos va a tener, digamos, pues un tratamiento fiscal diferenciado dependiendo de la estructura jurídica que adoptemos, ¿verdad? ¿Qué ocurre, entre otras cosas, y con estos temas hoy en día del COVID? Por ejemplo, a nivel, digamos, empresarial, uno diría, alguien que le haga frente a nivel de empresa, digamos, a distintas situaciones que le han venido quejando a todas las empresas y que necesita por lo menos respirar un poquito en estas épocas, ¿verdad? ¿Qué podría ser una de las tantas opciones viables que podría eventualmente implementar para poder contar con un poquito más de flujo de efectivo? Solicitar, por ejemplo, por los restantes pagos parciales, una disminución eventualmente o una eliminación del requisito de pagos parciales, ¿verdad? Entonces, ahí habría una posibilidad de una cierta economía para efectos prácticos que daría una posibilidad de contar con recursos frescos y que, pues, en esta época es un modelo ideal, ¿verdad? Tema, digamos, importante es que la administración tributaria lo va a ver para efectos prácticos, esa solicitud como una petición, digamos, similar a las del artículo, como las del artículo 102 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la cual es recurrible dentro de la parte o el aspecto positivo, y tal vez un componente no tan positivo es que al ser una petición vista al tenor del artículo 102 del Código de Normas, no tiene eximente de sanciones como sí lo tiene la consulta 119, ¿verdad? Entonces, en el caso de que la respuesta de la administración sea negativa o no se dé la respuesta en los 2 meses, se entiende que hay un silencio negativo, ¿verdad? Principio de derecho también administrativo, y eso hace que se deban pagar los intereses correspondientes, ¿verdad? En este caso, pues le diríamos a los colegas y amigos que nos escuchan y nos ven en este momento, que para efectos prácticos y si piensan utilizar esta figura, por ejemplo, sería importante que tomen la consideración claramente de hacer la gestión o la solicitud antes del vencimiento como tal, ¿verdad? Del pago parcial respectivo, y que tomen en cuenta que, como todo en la administración tributaria, no se pueden resolver las cosas de inmediato, ¿verdad? Entonces, que un poco, digamos, que esa mora administrativa con la que cuenta justamente la administración hoy en día implica o podría implicar, digamos, que en un escenario más o menos adecuado, unos 2 meses tal vez para que le resuelvan, ¿verdad? Entonces, si lo vamos a formular una semana antes de que cierre la fecha para realizar el pago,
claramente desde una perspectiva práctica no va a ser algo útil, ¿verdad? Hay que hacerlo con la antelación o la debida antelación del caso, pues justamente tratando de prever este tipo de situaciones, ¿verdad? Ese es un aspecto relevante. Otro aspecto, tal vez, dentro de los que estamos por mencionar, digamos, con estos temas de COVID y posibilidades, oportunidades, digámoslo así, de generar algún tipo de beneficio o algunas leyes incluso que se han determinado y se han dictado recientemente, como lo es este caso de la ley de usura, ¿verdad? Tiene sus particularidades, ¿verdad? Y tiene sus particularidades también porque pensemos en casos donde en virtud de algunas de estas situaciones de la ley de usura se vayan a dar una serie de incobrables. Entonces uno diría, bueno, ¿de dónde está aquí pues también el tema de importancia? Claro, es que nos van a afectar, digamos, justamente en nuestra declaración por la línea propiamente de incobrables que vamos a gestionar para tratar de aprovecharlo como un gasto deducible, ¿verdad? Recordemos que los criterios de la administración en esa línea, pues básicamente han ido en que se agoten las gestiones, ¿verdad? Administrativas y judiciales. Si uno quisiera irse al mejor de los escenarios, habría que llevarlo, digamos que hasta las últimas instancias o esperar los 24 meses a los que hace referencia la norma, ¿verdad? Que eventualmente, si los quiero aprovechar ya, puedo hacerlo so pena de que la administración tributaria considere que me puede rechazar el gasto en ese periodo específicamente, ¿verdad? Entonces... disculpa, aprovechando el tema de lo que son los gastos deducibles y no deducibles ahora con la pandemia, se está hablando sobre el deterioro de los activos, sobre la parte del inventario, sobre la parte de propiedad, planta y equipo, porque realmente muchos locales han estado casi cerrados por 4 meses. Y a pesar que tienen todo el equipo y todos los bienes para trabajar, no están trabajando. O sea, la depreciación sí obviamente se sabe que se tiene que hacer, pero hasta qué punto se puede aplicar el deterioro. Y he estado escuchando otros profesionales decir que se supone que están pidiéndole a la administración tributaria que autorice por estos periodos, o no sé, hacer usted es el abogado, ¿cómo se haría eso, verdad? Que la administración acepte el deterioro de los activos y de los inventarios como un gasto deducible en este proceso del COVID. Igual, digamos, lo de las pérdidas, que eso va a venir un montón para este año, ¿verdad? La distribución de las pérdidas, que ya con la ley 9635 sí se va a poder aplicar por los próximos tres años, pero en el caso del deterioro no es deducible. ¿Se podría hacer a nivel legal que la administración tributaria nos acepte la parte del deterioro? Ahí yo creo que hay un tema muy interesante, ¿verdad? Porque ahí tendríamos, digamos, dos vías desde la perspectiva legal para enfocar el tema. Una sería plantear una consulta, ¿verdad? Al tenor del artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, ¿verdad? Y recordemos que la consulta hace referencia específicamente a cuando se trate de una situación de hecho concreta y actual, ¿verdad? Que implique la aplicación o una duda sobre la aplicación e interpretación del derecho justamente a esa situación de hecho concreta y actual, ¿verdad? Se ha entendido incluso, y cuenta la administración tributaria con jurisprudencia, donde ha definido que según el reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, así como las normas técnicas y la ley general de administración pública, ¿verdad? Se considera que para efectos prácticos, las normas contables tienen un componente, obviamente, y forman una parte interdisciplinaria del derecho tributario como tal, ¿verdad? Entonces, en aplicación de esta analogía que acabo de realizarles, se podría plantear en esos términos una consulta 119. Yo diría que por un método o por un mecanismo de eficacia jurídica, que es lo que busca muchas veces uno, con la reforma del 119 se dejó sin recurso, técnicamente hablando. Digo técnicamente porque se puede llevar un proceso contencioso de puro derecho, ¿verdad? Eventualmente, y eso podría implicar la generación de una fase recursiva, pero técnicamente hablando el 119 no tiene recurso en tesis de principio.
uno podría hacer una petición, ¿verdad?, a la administración tributaria con un fundamento de criterio, ¿verdad?, justificándole el por qué ese deterioro yo quisiera tratar de aprovecharlo atendiendo a la situación y a la condición política, económica, etcétera, que vive el país, y si me la rechaza, tengo la posibilidad, eventualmente en ese caso, de generar una vía recursiva, ¿verdad? Entonces podría litigarlo y llevarlo incluso hasta sala primera en el peor de los escenarios, ¿verdad? Pero me parece que adquiere sentido económico, ¿verdad? En estos tiempos de COVID, ¿verdad? Sí, porque también se está hablando de estados financieros intermedios, que es lo que están pidiendo las entidades financieras, para poder revelar la situación financiera, porque hay un gran abismo de un estado financiero emitido en febrero. Digamos que yo estaba participando en una licitación en febrero y que tal vez todo el proceso no ha terminado, mi figura financiera no va a ser la misma ahora para el mes de julio. Entonces, claro, ese comportamiento financiero, ¿cómo se mide en una licitación? Porque realmente, aunque estamos en el mismo 2020, son dos mundos financieros completamente diferentes. Entonces, ya está hecho un cartel, nos decía Juan Manuel, ya hay un cartel, ya se analizaron los estados financieros, pero se analizaron en abril o en mayo, pero ahorita es otro ambiente financiero. ¿Cómo afecta estos escenarios ahorita con las licitaciones que se están ejecutando o ya se ejecutaron o las que ya vienen de camino? Ahí, como les comentábamos, mucho de lo que hemos tenido que echar mano es a gestionarle peticiones propiamente del 102 a la administración tributaria, explicándole un poco lo que describes. Las condiciones cambiaron por diferentes elementos exógenos, ¿verdad?, con los que no contábamos. Y bueno, a partir de eso, administración tributaria valide eventualmente o modifique o trate de ayudarnos a modificar las condiciones que estaban planteadas, porque a mí no me interesa ni es de mi interés, digamos, llegar a tener una discusión con las personas con las que estoy involucrado en el proceso de licitación, ¿verdad? No es esa la idea, más bien lo que se busca y en estos tiempos es lo mejor, es el tema del diálogo, ¿verdad? Y dar una solución lejos de un problema, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que hemos tenido que echar mano, justificando de forma financiera con algunos temas de proyecciones y demás, para poder encajar, digamos, un poco en este sentido. Esto que planteas incluso no solamente en términos de licitaciones, ¿verdad?, como decías, con estados financieros y BED, sino que incluso tiene una situación que extrapola a temas, por ejemplo, de precios de transferencia, ¿verdad? Porque si yo voy a buscar mis comparables, no es lo mismo, por ejemplo, en China y cuánto duró COVID allá, ¿verdad?, efectivamente, para mis comparables de precios de transferencia versus los estados financieros que yo voy a poder ver en otras latitudes e incluso en Costa Rica. No sé, tal vez si don Manuel quiere referir un poco al tema que mencionábamos también. No, muchas gracias, Enver. Quisiera retomar la pregunta inicial de Ivette, que me pareció muy importante, que ella mencionaba. ¿Cómo afecta el COVID los procedimientos de contratación? Y tiene una incidencia muy importante. Como recordarán ustedes, estamos en un estado de emergencia, o un decreto de estado de emergencia. Y eso lo que permite es al Estado poder justificar, llevar a cabo contrataciones sin la necesidad de hacer el concurso público. ¿A qué me refiero con esto? Yo como Estado, dada la emergencia, no voy a pasar por todo un procedimiento porque me urge tener un producto específico, me urge tener camas, me urge tener productos sanitarios, productos de limpieza. Entonces, podría facultar a que el Estado omita las licitaciones para poder proveerse de esos productos, esos bienes y servicios de una forma más rápida y eficiente para poder atender la emergencia. Ahora bien, esto tiene que darse, como bien podrán imaginar, dentro de un marco adecuado, normativo, una debida justificación, tiene que justificarse en el decreto de emergencia, tiene que haber una razonabilidad, en otras palabras, si no es un producto que esté directamente ligado o un servicio que esté directamente ligado con la emergencia nacional, evidentemente no tendría por qué evadirse, evitarse lo que es el procedimiento. Y aquí lo que tenemos también es a un ente, un órgano en este caso, que es la Contraloría General de la República, que es el que está encargado de supervisar y de garantizar
de que las contrataciones públicas se ajusten a estas normativas, a que haya una debida justificación a todo lo que es los contratos públicos. Y una cosa muy interesante, otro fenómeno que hemos estado viendo y ver que públicos. Pero ¿qué es lo que se está dando? Hemos analizado de que se están dando casos en que si se tiene que comprar, por ejemplo, alcohol en gel por parte de un órgano o ente público, se lo está comprando directamente a la FANAL, que también es pues, la Fábrica Nacional de Licores de naturaleza pública. Entonces, dado ese fenómeno, no están haciendo los concursos públicos porque se están valiendo de esa excepción. Y aquí la pregunta, y es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, tanto como ciudadanos y como público, es, ¿eso es lo que le conviene verdaderamente al Estado? ¿Es el mejor gel? ¿Es el mejor producto que está disponible para el público? O más bien lo que busca el espíritu de la legislación es, no, veamos a ver, o sea, FANAL podrá participar, pero también que participen todos los privados que también tienen pues esos productos que tienen alcohol o que son fabricados por privados que puedan participar. Esos son dos aspectos que hemos estado analizando dentro de lo que ha ocurrido dentro de esta pandemia, dentro del COVID, que son aspectos que no pueden dejar de perderse vista y que son muy relevantes, ¿verdad? Que la transparencia, que la competencia se mantenga a pesar de la emergencia nacional en la que estamos viviendo. Un balance, sin duda alguna, muy difícil de obtener, pero dentro del marco constitucional costarricense es el balance que se busca. Manuel, tenemos una pregunta ahí, puede ser para usted o para Amber. Antes quiero recordarles que estamos en su programa Experiencia Contable, como todos los lunes. Queremos agradecer a de vida en el momento oportuno y a las personas. Recuerde que Experiencia Contable se transmite gracias al patrocinio de TPC Group, Precios de Transferencia, gracias a BN Contadores y gracias a BitSai, expertos en tecnología del registro contable. Hay una pregunta que es interesante en el sentido de que si el Estado puede indicar que una oferta es desierta en el país y puede salir fuera de las fronteras a buscar los servicios que él quiere o requiere. Excelente, es una excelente pregunta. Y podemos enmarcarla, ¿verdad? Siempre de lo relativo que es la contratación administrativa. Vean qué interesante. Podemos considerar una serie de escenarios. Un escenario es, por ejemplo, pues las licitaciones públicas internacionales. O sea, sí está contemplado, están las licitaciones públicas internacionales. Por ejemplo, y un ejemplo muy claro es la construcción de la TCM en Moín, en Limón. O sea, es la construcción de un muelle. Y el Estado reconoce que es una obra compleja, que es un en África o en Asia, pues que vengan a Costa Rica a trabajar. Entonces, ese es un escenario. El otro escenario que más bien es distinto es, por ejemplo, cuando Costa Rica necesita servicios en el exterior. Entonces, por decir alguna cosa, el Estado costarricense tiene alguna necesidad, la misión diplomática de algún país puede tener alguna necesidad de compra de ciertos productos, o por ejemplo, el Estado costarricense, por ejemplo, necesita defenderse, por ejemplo, ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya,
ahí tiene que pues, cumplir con los procedimientos respectivos para proveerse de ese. Pues casos prácticos que ocurren con cierta frecuencia. Muchas gracias, don Manuel. Realmente ha sido un tema riquísimo que yo creo que vamos para segunda parte y hasta tercera parte, ¿verdad? Gusto. Porque realmente, claro. Bueno, los que no conocemos mucho sobre este tema de contratación administrativa, es todo, de verdad que es un derecho, es todo un derecho que se dedica solo a esta línea. Exactamente, entonces sí. Ahí uno va aprendiendo poco a poco con lo que como contador ha tenido que preparar estados financieros. Una vez me tocó más bien revisar un rechazo de una licitación que le rechazaron y hubo una apelación y me tocó hacer todas las razones financieras y todo y determinarlo. Es otro mundo completamente diferente y es algo nuevo, que para eso el programa Experiencia Contable está, para que todos aprendamos juntos realmente sobre un tema tan para nosotros a veces novedoso, para otros ya con mucha experiencia, como nuestro amigo Jonathan Ballesteros, que nos está siguiendo ahí por las redes sociales, que él se dedica mucho a lo que son contrataciones administrativas, pero siempre aprendemos de todos y de todo. Entonces, para esto nace este programa. Yo quiero agradecerles por la participación del día de hoy. Siento que es para un programa más, que tenemos que traerlo del día después. Hay una frase que se está haciendo muy popular que se le llama el día después del COVID, el día después de la pandemia. Cómo ir a cambiar todo el día después. Y ahí, claro, un día después, el programa otra vez sería de ustedes. Don Enver, para despedirnos, sí, unas palabritas de cierre. Bueno, nuevamente reiterarte a tu persona y a don Eterly, de verdad, un sincero agradecimiento. Estaremos aquí, si Dios nos presta vida, para compartir experiencias profesionales y demás de tantos temas que nos apasionan, ¿verdad? Tema importante, tal vez de cierre, diría yo, se está buscando por parte de la administración tributaria generar recursos frescos, ¿verdad? En esta época, y entonces se quiere disminuir los puntos porcentuales del PIB, etcétera. No hay un buen ambiente político para el tema propiamente de aprobación de impuestos, y esto quiere decir, o se va a trasladar sin duda alguna, me atrevería yo a decir, y lo hemos visto, digamos, en la práctica profesional nuestra en Facio Abogados con don Manuel y mi persona, el incremento importante que hemos tenido de defensas técnicas de procesos administrativos en esta época, ¿verdad? Entonces, va a venir probablemente una situación importante de fiscalizaciones. Hay que estar completamente al día, hay que estar con la casa en orden, estar preparado para ese tipo de fiscalizaciones, ¿verdad? Teniendo toda nuestra contabilidad e impuestos y tratando de adecuarlo de la mejor manera, siempre dentro del marco de la ley, para tratar de evitar cualquier tipo de contingencia. Una frase tal vez un poco trillada, pero que me parece que igual aplica, es esta de que no todos estamos en el mismo barco, estamos en la misma tormenta, pero en barcos diferentes. Sin duda alguna, cada uno lleva, como dicen, la procesión por dentro y cada quien sabe dónde le está doliendo más en este momento. Confiados y esperanzados en que esta situación de la pandemia pues pronto pueda llegar en alguna medida un control importante y bueno, y la reactivación obviamente y nuevamente de la economía del país. Nuevamente, muchas gracias en nombre propio y del bufete de Facio Abogados al que represento. Como jurídico o como físico. Y también aprovechamos para que te despidas de nuestro público. Gracias. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y ha sido un programa
delicioso, como menciona Ivette, para poder discutir. Y tenemos pendiente hablar de todo el tema de apelaciones y recursos que Ivette mencionó un poco ahí, que es sumamente rico para explorar. Mira, en resumidas cuentas, para lo que me comentas, o sea, ¿cuáles son los puntos claves para una oferta? Primero, sepamos muy bien qué es lo que nosotros ofrecemos, cuál es el bien o el servicio que vendemos. Segundo, inscribámonos en SICOP. Tercero, vayamos a todas las proveedorías posibles de todos los ministerios y entes. ¿Por qué? Para que nos conozcan, para ofrecerles nuestros productos, ofrecerles nuestros servicios. Tercero, definir bien si somos un servicio que es personal, pues entonces tenemos que ofertar como personas físicas, tenemos que estar al día con la caja, tenemos que estar inscritos en la caja. Cuarto, en línea con esto, es tener al día todos los impuestos, el pago de los impuestos o arreglo de pago, tanto con la Caja de Costarricense de Seguro Social, con FODESAF y con Hacienda. Y quinto, interdisciplinario, tener nuestro equipo de oferta bien montado, bien estructurado para tener una oferta ganadora y muy bien hecha. Muchas gracias, Manuel. Recuerde que este es su programa de experiencia contable, gracias a ABN Contadores, gracias a TPC Group, precios de transferencia, y gracias a BitSai, expertos en tecnología del registro contable. Gracias a Ivette Barbosa y a Telín Núñez también. Y gracias a Ember y Manuel, muchas gracias. Y a todas las personas que han estado conectadas con nosotros, les agradecemos un montón. Muchas gracias a todos. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes a las 8 de la noche, tocando temas relacionados con nuestra profesión y de interés para todos los que nos vienen siguiendo. Muchas gracias, compañeros, por nuevamente estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana en su programa Experiencia Contable. Hemos presentado el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, aquí en Radio Costa Rica 930 amplitud modulada. Experiencia Contable.